cada uno de ustedes que están conectados ahí por medio de esta plataforma, de este Zoom. Es una bendición poder compartir este mensaje que Dios tiene especialmente para ti que te conectaste. Creo que no fue casualidad esta invitación que Dios te dio, sino haz de cuenta que Dios quiere darte un mensaje especial a ti. El tema que Dios tiene para nuestras vidas en esta noche es: Dios no se ha olvidado de mí. Yo quiero que tú lo digas con aquella fe, aunque ya no tengas fuerza, aunque te sientas tal vez como Sara, que cuando llega Jesús en aquel lugar, en el encinar de Mamre, y le dice a Abraham: dentro de un año tu mujer Sara va a ser madre. Recuérdate que Sara se rió, porque Sara tenía 89 años de edad. Entonces, tal vez te sientes como Sara, te ríes. ¿Cómo tanto esperar ese milagro, tanto esperarlo y nunca que sucede, nunca que Dios habla y nunca que sucede? Pero el Señor hoy, si este mensaje permitió darlo, es porque Él está diciendo: has estado en pausa, no en cancelación. Y esto quiero que tú sepas, tu promesa no ha sido cancelada, tal vez está pausada, pero cada pausa tiene un play. Y hoy es una noche de activar nuevamente tu promesa. Hoy es una noche de retomar tu promesa y decirle: Señor, gracias porque te acordaste de mí. Y yo quiero que tú se lo digas con fe: Señor, gracias, porque este mensaje es especialmente para cada uno de ustedes. No lo he dado a otros lugares, sino es para este Zoom en específico. Cuando tuve la invitación de estar, Dios me dijo: esto es para este Zoom y para aquellas personas que van a darle sí a la invitación. Vamos a ir a la palabra de Dios. Acompáñame a Jeremías 29, versículo 1. Voy a dar varias citas. Si después tú quieres el estudio escrito, lo tengo y te lo puedo compartir para que tú lo estés leyendo y estudiando ya personalmente el estudio. Pero ahorita vamos a ir a la cita de Jeremías 29 y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Ahí donde estás, dile: Señor, gracias por ese versículo 1 que Dios de verdad dejó en la palabra de Dios tan maravilloso. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Diga conmigo: Dios me está dando una carta esta noche. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 1 que Dios le da un mensaje a Jeremías y le dice: escribe una carta y envíala. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya no estaba viviendo más en Jerusalén. Si tú sabes la historia, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y Jerusalén fue destruida en ruinas. Sin embargo, el profeta Jeremías sí se quedó viviendo en Jerusalén. Entonces, en medio de que la prueba está fuerte, en medio que no entiendes qué está pasando con tu vida, Dios le da un mensaje al profeta y le dice: manda una carta de esperanza, manda una carta para mi pueblo y dile: yo no me he olvidado de ustedes. No piensen que yo estoy ignorando su situación de cautiverio. Yo envío una carta. Es como cuando hoy en día no recibimos cartas. Hoy en día recibimos un WhatsApp. Hoy en día recibimos un Zoom, una prédica, un mensaje. Pero Dios nos está enviando cartas. Y este día en especial, hoy Dios te está enviando a ti una carta de un recordatorio especial diciéndote: no me he olvidado de ti. Y vamos a continuar leyendo. En el versículo 3 dice: envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Y esto decía esta carta. Y si tienes un resaltador, así como el que yo cargo ahorita, empieza a subrayar desde el versículo 4 porque esta carta es para ti. Así dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos. Así te dice Dios en esta noche: edifica casa
Hagan planes para casarse. Planten huertos, coman, cásense. Versículo 6, tengan hijos, encuentren esposos, encuentren esposas para ellos, tengan muchos nietos. Luego dice aquí, multiplíquense. Mire cómo es la carta, multiplícate, te bendigo. Dice, no disminuyan, trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía el destierro. Pidan al Señor por la ciudad y porque el bienestar de esa ciudad dependerá del bienestar tuyo. Versículo 8. Así dice el Señor de los ejércitos celestiales a tu vida en esta noche. No permita que te engañen los profetas y los adivinos que viven dentro de esa tierra de Babilonia. No prestes atención a sus sueños porque les dicen mentiras en mi nombre y yo no los envié. Versículo 10. Así dice el Señor. Quiero que subrayes el 10 porque el 10 va a ser clave para esta prédica. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que te prometí y te llevaré de regreso a casa. Diga conmigo, esta carta está anunciando la finalización y fecha de un proceso. Todo proceso tiene un inicio, pero tiene fecha de finalización. Y si tú estás conectado en esta noche y me estás oyendo este mensaje es porque Dios te dice, estás llegando a tu año 70. Y en este mensaje Dios te va a dar las estrategias que tú tienes que alinearte para desatar este mensaje. Versículo 11, diga conmigo, pues yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro lleno de esperanza. En esos días cuando ores te escucharé. Si me buscas de todo corazón, me encanta el 13, podrás encontrarme. Sí, me encontrarás, dice el Señor. Mira qué lindo el 14. Y pondré fin a tu cautiverio y restableceré tu bienestar, dice el Señor, y te llevaré de regreso a casa. Me encanta este versículo porque dice aquí la profecía. Pongo fin a tu cautiverio. Yo no sé cuántos aquí han estado en un cautiverio, llámese cautiverio, un ciclo financiero, un ciclo de enfermedad, un ciclo de problemas, un ciclo de depresión. No sé qué cautiverio tú has estado experimentando últimamente, pero hoy el Espíritu Santo te está diciendo este mensaje y te dice, si estás conectado, Dios te está mandando esta carta como el profeta Jeremías se lo envió al pueblo de cautiverio. Vengo a anunciarte, sí, hay un proceso, sí, has estado en prueba, pero yo te digo, multiplícate, no me he olvidado de ti y también te anuncio que llegaste al año 70. Esta es una palabra muy motivadora que Dios trae al pueblo, que está desanimado porque tal vez experimentas un cautiverio como estaba el pueblo en Babilonia, pero Dios te dice por medio de esta carta, te voy a restaurar. Tengo planes de bien y no de calamidad para tu casa, para tu vida. No me he olvidado de ti. En medio de esa incertidumbre, que tú te puedes imaginar cómo estaba el pueblo de Israel. Usted imagínese esa incertidumbre que de repente vienen. Imagínese a alguien que lo saquen deportado de Estados Unidos y lo manden de regreso a su país. Y de repente tú entras a tu país y tú no sabes qué está pasando en tu país. Y de repente recibes ese mensaje profético que Dios te está diciendo, no me he olvidado de ti, conozco tu proceso. Hay incertidumbre, tal vez tu corazón ha estado así triste, porque siempre piensas, tenemos un error, nos comparamos con el prójimo, ¿por qué el prójimo Dios le contesta y a mí no? Y hoy Dios te manda esta carta. Esta carta el profeta Jeremías se la envió a los ancianos que estaban cautivos en Babilonia. Y en la carta Dios le dice, multiplícate en esta temporada que estás, a pesar del cautiverio que estás viviendo, te voy a bendecir. Multiplícate, no te vas a disminuir, dice aquí la palabra de Dios. Y mira, esa prueba tan difícil, dice, yo te voy a visitar y te voy a bendecir. Y les dice algo, pero quiero que recuerdes, te voy a visitar a los 70 años y te haré volver del cautiverio. Yo quiero que tú de verdad sepas esto. Todo proceso tiene fecha de límite.
fecha de donde se termina. Pero eso va a depender de ti y de mí, si entro al tiempo o entro en demora. Y eso vamos a ver más a continuación. El profeta les escribe de parte de Dios. Los pensamientos de Dios son buenos, no de calamidad. Y en los próximos años, ahora voy a abrirte puertas que aún Nabucodonosor no te va a poder cerrar, porque te voy a bendecir. Esa es mi voluntad. Recuérdate que Nabucodonosor se creía el Dios, se creía el Todopoderoso. Entonces él creía que tenía autoridad de los judíos, mas no sabía que había un Dios más grande que él. Más adelante, usted sabe la historia, Nabucodonosor fue humillado y fue 7 años convertido en perro hasta que el orgullo de este hombre se quitó de su vida. Pero en medio del proceso, Dios dice, el hombre piensa que te hizo esto, pero yo te llevé a esa tierra extranjera para bendecirte y multiplicarte. Dios notifica que esa circunstancia no es permanente. Por medio de esa carta, Dios les manda a los hebreos que estaban en Babilonia, miren, el proceso no es para siempre. Hay fecha de caducidad. La cautividad está llegando a su final. Dios no se olvidó de ti. Y ese es el mensaje que Dios te está dando en esta noche. Dios no se ha olvidado de ti. Tal vez tú ya piensas que aquella promesa que cuando eras niña o que te la dieron hace 5 años no va a cumplirse. Mira, Dios es especialista en poder darte la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y Dios está aquí anunciando, no me he olvidado de ti. Jeremías escribe esta carta. Ellos estaban experimentando momentos de incertidumbre, no estaban viviendo su mejor momento. Sin embargo, en esa carta Dios les había enviado una palabra encima de toda incertidumbre. Dios le dice a Jeremías, escribe la carta. Aunque ellos estén en pruebas, aunque estén limitados, aunque sientan que están estrechos, esa prueba tiene fecha de finalización. Y esto te voy a ir recalcando en este Zoom, que tu prueba está llegando a su final. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Isaías 49, versículo 14 al 18. Ahorita estamos en el profeta Jeremías. Y vamos a retroceder un poco al tiempo, 100 años aproximadamente. El profeta Isaías escribió la profecía donde él anunció que sí, y los hebreos iban a ser cautivos por Babilonia. También dio la salida de una conexión divina que se llama Ciro y Darío, que iban a darles libertad. Y para mí esto me asombra, porque quiere decir que Dios se anticipa, que Dios ya tiene escrito cada uno de mis días. Y vamos a retroceder ahora a Isaías 49, versículo 14 al 18. Si tienes ahí cómo apuntar en tu Biblia, pon ahí 100 años antes de Jeremías 29. ¿Usted puede creer eso? ¿Cómo es eso de que Dios puede dar una profecía 100 años antes? Todo está escrito. Todo en tu vida Dios tiene, Dios conoce todo. Isaías 49, 14 dice, sin embargo Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Mira cómo responde en el versículo siguiente, jamás, diga conmigo nunca, yo tengo la versión NTV, dice jamás. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño que dio a luz? Pero aún así, dice Dios, si eso fuera posible, yo no me voy a olvidar de ti. Mira, he escrito tu nombre, versículo 15, 16, en la palma de mis manos. En mi mente siempre está tu imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruina. Dentro de poco, tus descendientes regresarán y los que procuran destruirte se irán. Mira a tu alrededor y observa, porque todos tus hijos volverán a ti. Está diciendo, viene reconciliación de padres con hijos. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ellos serán como joyas o adornos de novia para que tú lo exhibas. ¿Puede creer que Isaías estaba profetizando 100 años antes del cautiverio y diciendo, mira, Israel, dentro de 100 años ustedes van a sentir que Dios los abandonó? Dentro de 100 años ustedes van a pensar que todo se terminó para ustedes y que no hay esperanza. Pero jamás, dice Dios,
te tengo escrito en la palma de mi mano. Y yo quiero, para mí eso es sobrenatural, para mí eso, al leer este versículo, a mí me cautiva mi corazón, porque yo me doy cuenta que no estoy en el archivero del cielo, que no estoy en la bodega de los ángeles del cielo, estoy escrita en la palma de la mano de Dios. Y dice ahí, te tengo presente, Jerusalén, que estás en ruinas. ¿Qué significa eso? Conozco tu situación, conozco tu crisis, conozco tu sufrimiento, pero tranquila, te tengo escrita en la palma de la mano, no me he olvidado de ti, no me he olvidado de ti. Isaías 44 profetiza lo mismo, puedes leerlo. Isaías 44 a Isaías 49, el profeta Isaías profetizó estos 100 años antes. Dios estaba anunciando lo que iba a pasar. Lo impresionante aquí es que el profeta Isaías hasta profetiza el instrumento que Dios iba a usar para darle libertad a Israel. Ni siquiera había nacido Ciro, ni siquiera había nacido Darío, porque eran 100 antes, y ya Dios los había predestinado, dice Isaías 45, para que fuera la conexión divina para el rescate. Dios te está diciendo en esta hora, ni siquiera habías nacido y yo ya tengo la conexión divina que tocará la puerta de tu vida para rescatarte de esa situación. Estas son las conexiones que ya Dios tiene escritos a tu vida. Sin embargo, no se cumplirán a tu vida si no estás alineado. Porque la Biblia claramente dice en Juan 1:51, a partir de hoy, declara Jesús, mirarás el cielo abierto, ángeles bajar y ángeles subir. Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Solamente cuando estás alineado con Jesús, Él es la escalera, los ángeles bajan, los ángeles suben. Entonces lo que en el cielo está escrito, en el momento correcto sucederá a tu vida. Dios no solamente anuncia el evento, Dios no solamente anunció por medio de Isaías la cautividad, el proceso, sino Dios anunció el nombre de la persona que iba a existir más de un siglo después. Aproximadamente pasaron 170 años para que se cumpliera Daniel 9. Ahora quiero llevarte a Daniel 9. Vamos a la palabra de Dios, ahora Daniel 9:1, para que tú tengas conocimiento que Dios es el mismo de ayer, de hoy y del siempre. Y que para Él Dios no tiene límites. O sea, a mí eso me hace decir, Señor, perdóname por dudar. Cuando ya Dios se adelantó a tu problema. Jeremías, vamos a hacer un recálculo. Jeremías 29, 100 años antes. Jeremías 29, 100 años. Ahora cuando nos vamos a Daniel 9, ¿pasaron cuánto? 170 años. Los 100 años que Jeremías anunció, más los 70 años que él profetizó que se iba a terminar la prueba. Vamos a leer Daniel 9, versículo 1 y presta la atención a esta revelación. Era el primer año del reinado de Darío. Primer año, escucha bien, ya estaba Darío y Ciro, tal como Isaías lo había profetizado. El Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra de Dios, según fue revelado al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar libre en estos 70 años. Mira esto impresionante. La Biblia dice, cuando yo, Daniel, agarré la Biblia, agarré la carta del profeta Jeremías y me puse a estudiar la palabra de Dios, que es la boca de Dios, descubrí que ya era el año 70. Por eso es que es necesario que tú y yo leyamos la Biblia. Porque si no leemos la Biblia, no vas a conocer lo que está por suceder a tu vida. Si no leemos la Biblia, no vas a estar alineado a los tiempos. Y por eso el tiempo pasa y se te fue la oportunidad porque no leíste la Biblia. Claramente dice aquí, yo, Daniel, versículo 2, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelado al profeta Jeremías, ¿qué carta era? Jeremías 29, ya habían pasado 70 años. Aprendí que Jerusalén debía de quedar libre durante 70 años. Mira esto, así que dirigí mis ruegos
a Dios en oración y ayuno, solo con ayuno y oración. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotables con los que te aman y obedecen tus mandatos. Vemos esta palabra profética, 3 personajes, 3 profetas unidos. Primer profeta, Isaías. Segundo profeta, Jeremías. Y tercer profeta que la llevó realidad, Daniel. Dice la Biblia que cuando Daniel toma la palabra y se da cuenta que ya está en demora, porque estaban en el año 70, Darío estaba en el trono, y yo quiero que por eso dice la Biblia que tenés que ser entendido en los tiempos, tenés que darte cuenta, bueno, este presidente está en el gobierno, y Dios me dio un sueño que cuando él llegara al gobierno esto me iba a pasar, esto está pasando aquí, esto está pasando aquí. Cuando tú ya empiezas a tener, dices, no, mi tiempo de prosperidad es ahora. Mi tiempo de cambio es ahora. No puede ser después porque Dios me dijo que estoy en mí ahora. Pero ¿qué hizo Daniel? Ahí fue donde Daniel empieza el ayuno de 21 días. Y usted sabe la historia de Daniel 9 y Daniel 10. Daniel empieza, Señor, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no se cumple? Dice la Biblia que en Daniel 10 el ángel Gabriel baja y le dice: Daniel, desde el primer día que oraste, Dios me mandó a darte respuesta, pero hubo oposición. Porque el diablo jamás va a querer que se cumpla la promesa en el tiempo que Dios dijo. Hubo oposición, dijo. Pero a causa de tu persistencia, Daniel, y que tú fuiste como Jacob, no te suelto hasta que me bendigan. No me importa qué me pasó hoy, no me importa qué me hicieron hoy, yo no te suelto. Dios envió al arcángel Miguel y Miguel está peleando en los aires. ¿Y sabes algo? Dios dice, ha llegado el tiempo de la victoria. El decreto de Ciro, la profecía de 170 años atrás, se va a cumplir, Daniel. Dios va a poner a un Daniel en tu vida. Dios va a poner un profeta en tu vida. Dios va a poner a alguien de Dios diciéndote: ayuna, ora, métete en lo secreto, porque va a haber oposición, pero no es mayor que Dios. Si por un demonio hay 2 ángeles, porque más son los que están conmigo que los que están contra mí. Pero la promesa vino, el cumplimiento vino, no viendo Netflix, no distraído, no tomando una piña colada y dijo Daniel, bueno, como es el año 70, pues solito se tiene que cumplir eso, yo voy a ir a disfrutar la vida. No, dice que Daniel se encerró a orar y peleó. Y hoy el Señor te está hablando a ti a través de este mensaje. Yo voy a cambiar tu temporada y estás a días de que se cambie. Pero creo que Dios nos está llamando a un tiempo de oración, de ayuno. Y sobre todo, quiero dejarte esto, Daniel 9. Esa oración de Daniel 9 fue la oración que desató a los ángeles. Léala. Es una oración donde Daniel pide perdón por el pecado de su padre, de su madre, de sus ancestros. Es una línea de iniquidad porque no puede venir vino nuevo a tu vida si el odre aún sigue estando viejo. Así que te dejo esta receta para que tú ores Daniel 9 y hagas lo que el Señor está poniendo a tu vida. Hay momentos donde tú piensas que el cielo está en silencio. Oras y nada sucede. Y el diablo empieza a susurrarte. Dios se olvidó de ti. Usted se imagina, bueno, Daniel dice que tenía acceso a la palabra, porque en aquel entonces no había una Biblia como tú y yo tenemos. Todas las cartas y todas las cartas y la Torá, que eran los primeros libros de Moisés, estaban nada más al acceso de los sacerdotes. Pero yo me pongo a pensar al pueblo de Israel que se le leyó la carta y ellos dijeron, bueno, estoy en el año 70. Dios se olvidó de nosotros, no veo nada claro. No hay ni una señal de que vamos a estar en libertad, pues no hay nada. Solo sé que está Darío y Ciro. Y a veces tú piensas que Dios se olvidó de ti y que el cielo está en silencio. Pero hoy el Espíritu Santo te manda este mensaje como la carta que Jeremías les envió a ellos 70 años antes. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. Muchas veces confundimos y pensamos que Dios se olvidó de ti o que ignora tu situación o que ignora tus lágrimas. Y mientras este ejército lloraba en Babilonia,
Dios les estaba hablando por medio del profeta. Tengo buenos pensamientos para ustedes. Dios se le aparece y les dice, estoy preparando una restauración a tu vida. Y yo quiero que tú recibas este mensaje como esta carta de Jeremías 29. Que yo no sé qué proceso estés pasando ahora, no sé qué situación estás atravesando en este momento, pero sí puedo decirte con toda certeza que Dios ha dado este mensaje especialmente para ti y te está diciendo ahora, voy a llegar a visitarte para darte libertad. Y además de eso, restauración, porque yo voy a unir las piezas, las conexiones divinas. Dios ya habló que va a restaurarte. Dios ya te dio sueños. Voy a ir un poco a la palabra. Cuando José estaba en la cárcel, 13 años pasó cautivo en Egipto antes de ser gobernador. Tal vez él pensó, Dios se olvidó de mí. Pero Dios no se había olvidado de este hombre. El Salmo 105:19 dice que los sueños de José o la palabra profética se cumplió hasta que José hizo arreglos y ajustes en su carácter. Quiero que tengas ojo en eso. No es la ausencia de Dios en tu vida o el silencio, no es que Dios se olvidó de ti. Es que está cambiando tu carácter. Y yo no tengo que hablar de dones. Porque la Biblia dice, en aquel entonces muchos dirán, pero en tu nombre sané, en tu nombre eché fuera demonios, profeticé. Fuera de aquí, dijo Jesús. ¿Y qué dice también la palabra en 1 Corintios 13? Yo puedo hablar en muchas lenguas, hablar en lenguas angelicales, darle todo mi dinero a los pobres, sanar enfermos, pero si yo no tengo el verdadero amor, nada soy. Entonces no es por dones, es por tu carácter. Y qué lindo es amar a quien es correspondido, pero amar a tu enemigo, ahí no nos gusta. Y eso es lo que Dios trabajó en José. Hasta que José amó a sus hermanos que lo vendieron, que lo maltrataron, entonces estuvo listo para llegar a ser gobernador. No era silencio de Dios, era preparación. Asimismo lo vemos con David, perseguido por Saúl. A los 12 años que David tenía, el profeta Samuel y le dice que va a ser el próximo rey, pero jamás le dijo, vas a pasar 13 años huyendo en cuevas de Saúl. Usted sabe eso, David a los 17 años se casa con la hija de Saúl. Mical, haga de cuenta, 17 años para mí es alguien muy joven. A los 17 años David tiene que salir huyendo de aquel lugar, porque Saúl lo empezó a matar y lo amenazaba de muerte. 13 años vivió David escondido en cuevas. Lo leemos en todos los salmos. Hay salmos donde él dice, Señor, ¿te olvidaste de mí? O hay salmos que él dice, ¿por qué te afliges, alma mía? ¿Por qué se angustia mi corazón? Confía en Dios, le voy a alabar. Pero Dios tenía que hacer ajustes en David para que pudiera ser el rey de Israel. Podemos ver a una Ana, que hubo un silencio, que era estéril, que no pasaba ni un milagro, pero hasta que ella dijo, ya no me importa la penina. Y de ella volvió, ella salió de su escondite, ella se vistió, dice 1 Samuel 1:18, ella volvió a comer y dijo, yo ya entregué mi carga a Dios. No me importa que Penina siga reinando, yo busco a Dios no por un milagro, sino por un deleite. Dios se acordó de ella. No era ausencia, no era que Dios no miraba su situación, era que Dios estaba enseñándole a Ana, Ana, te voy a enseñar a buscarme, no para que te dé un milagro, sino porque quiero compartir tiempo con mi hija, porque soy tu padre. En las palmas de mis manos, te vuelve a repetir Dios en esta hora, te tengo grabada. Te amo tanto que te grabé en mis manos. Usted sabe que en hebreo, en Israel, la palabra esculpida o grabada significa te aprecio mucho. O sea, esa frase que dice en Reina Valera dice, te tengo esculpida en la palma de mi mano, Isaías 49:16. Dios te está diciendo, te amo tanto, hijos, te amo con amor eterno, que te tengo escrito en mi mano. Yo me imagino esa tecnología
No es ni siquiera un teléfono, smartphone ahí donde uno puede decir, fulanito tal lo voy a llamar. No, esa tecnología no la existe, ni siquiera Elon Musk lo tiene aquí en la tierra. Donde él pues, en una palma de la mano puede tener a todos sus hijos y conocer su situación. Ahí la tiene Dios. Él conoce tu situación. Él conoce tu situación y Él tiene tu situación en la palma de la mano. Grabar algo en la mano es señal de pertenencia. Es decir, Dios te está diciendo, hijos, tú me perteneces. Tú no eres un número más en el cielo. Tú no eres un expediente más de una oración archivada. Eres alguien especial porque te tengo grabado en la palma de mi mano. Aunque sientas que estás en pausa, te dice Dios, no he borrado tu nombre. Estoy trabajando a tu favor. El diablo muchas veces quiere que sepas o pienses que Dios te olvidó. El sentimiento de abandono lo pone Satanás. Es una de las armas más fuertes que el diablo pone. Rechazo. Dios te rechazó y por eso en la tierra también todos te rechazan. O la culpa. Cuidado, identifica esa voz porque no es de Dios. Porque Dios te está diciendo, sí, pecaste, sí, hiciste esto. Pero si tú vienes a mí arrepentido, yo te digo, yo te tengo en la palma de la mano y fiesta hago por cada persona que se arrepiente. Satanás te va a hacer sentir que Dios te olvidó, que eres un fracasado y va a querer derrumbarte, va a querer encerrarte, encuevarte, desanimarte, porque cuando alguien cree que Dios se olvidó de ti, esa persona deja de orar, deja de creer, deja de perseverar. Pero hoy el Espíritu Santo, por medio de este mensaje, está rompiendo esa mentira en tu interior. Porque Dios te está diciendo, no olvido tus lágrimas. No olvido tus siembras. No le he olvidado tu oración. No he olvidado las veces que has ido a barrer a la iglesia. No he olvidado tus diezmos. No he olvidado tus pactos. No he olvidado tus votos, dice el Señor en esta hora. Te tengo escrito en la palma de mi mano. Y Dios le viene a decir ahora, vengo a romper ese sentimiento de abandono. Vengo a romper ese sentimiento, ese susurro del diablo que te dijo, nadie te valoró. La Biblia dice, y todo lo que hagáis, hacedlo para Dios y no para agradar a los hombres. Hoy el Señor dice, arranco de tu corazón, porque te llamé para ser profeta a las naciones y darte un ministerio, dice el Señor. Regresa a mí, regresa porque te tengo escrita. No eres un archivo más. No estás en el olvido. Hebreos 11:6. Mira qué dice la palabra en Hebreos 11:6. Dice, Dios sabe recompensar al que le busca y le sirve. Otra versión dice, Dios es galardonador de aquellos que lo buscan. Dios te va a recompensar. Tú que me estás oyendo en esta hora, Dios ha dado esta carta. Este Zoom para decirte, la recompensa viene en camino. Dios no se olvida de tus diezmos. Dios no se ha olvidado que aún cansada o cansado has leído la Biblia, que aún sin fuerza has doblado rodillas, que aún que digas, Señor, yo no sé por qué estoy orando, pero que siento que no te oigo, siento que no te escucho, siento que no estás aquí ni allá, Señor, ahora yo aquí vengo ante tu presencia. Dios te está diciendo, yo no olvido, yo no soy injusto, yo sé recompensar a cada quien según sus obras. Isaías 40 del 9 al 10 dice, oh Sión, mensajera de buenas noticias. Mira, aquí está profetizando lo mismo Isaías 100 años antes. Grita desde las cimas de los montes, grita lo fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo. Diles a las ciudades de Judá, aquí viene tu Dios. Es un Dios soberano con poder. Y dice, y reinará su brazo poderoso. Mira, Dios viene a decirte, traigo recompensa. Dios viene a anunciar, traigo recompensa. Cuando crees que Dios te olvidó, sientes que estás en pausa, que estás viviendo en automático. Y es ahí donde Dios nos está enseñando a buscarlo, no por milagro, sino por deleite. Salmo 37:4 dice, deleítate en Jehová, entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. No está diciendo busca a Jehová para que te dé una sanidad, para que te dé un milagro, para que te restaure. No, deleítate es, pasa tiempo con Él. Y cuando tu corazón en ese deleite lo va a sanar, lo va a liberar, lo va a restaurar,
Y entonces dice, yo voy a orquestar todo, porque ya está orquestado tu salida, ya está orquestada tu victoria, ya está orquestado el Daniel que aparecerá en tu vida, ya está orquestado el rey Darío y el rey Ciro que harán decretos, ya está orquestado la provisión financiera, ya está orquestada, todo ya está agendado por Dios. No sé lo que estás viviendo, experimentando. Yo no sé qué mentira te puso el diablo. Tal vez Satanás te dijo, mira, Dios se olvidó de ti. Pero hoy Dios te dice, estás en un proceso de crecimiento, de expansión. Lo que a ti te está pasando es un proceso de preparación. Pero hoy Dios te dice, te voy a visitar. Pronto, te voy a visitar pronto. Voy a hablarte un poco de la vida de la reina Esther. La Biblia dice que la reina Esther fue raptada, llevada a la fuerza al harén, porque al rey Asuero ya no quiso a la reina Vasti y le empezaron a buscar una nueva esposa. Esa fue algo fuerte porque dice que en aquel momento el imperio Persia lo comprendían 127 provincias, ¿sabe? Cuenta 127 países. Y de los 127 países seleccionaron a todas las doncellas jóvenes que eran vírgenes para poder ser la futura reina de Persia. Pues dentro de ellas, querías o no querías, tenías que ir. Ahí fue llevada Esther. Y nomás la mujer aquella doncella ponía un pie en el harén, no volvía a salir jamás, ni volvía a tener contacto con sus seres queridos. Estaba secuestrada. Haga de cuenta, no sé cuántas miles de mujeres fueron, que todos sus sueños, tal vez tenían sueños de casarse, de ser madres, tal vez tenían sueños de viajar, truncados, escondidas en un harén. Dentro de ellas estaba Esther. Y yo me pregunto a Esther diciendo, Señor, ¿te olvidaste de mí? Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué yo fui la llamada? Dice la palabra de Dios que Esther pasó 4 años encerrada en un harén. Haga de cuenta 4 años, multiplique cuántos meses, multiplica cuántos días aquella mujer daba vueltas y yo quedo aquí en ese encierro. Pero era una preparación porque esta mujer tenía una asignación profética. No solo era ser reina, sino la libertadora de Israel. Tú estás en preparación, no estás en pausa. Sin embargo, dice la Biblia que el último año, el 4º año del harén de Esther, fue considerado 6 meses de mirra y 6 meses de tratamientos de ungüentos, de perfumes y de aceites. Los primeros 6 meses de mirra. ¿Qué es la mirra? La mirra es una hojita que se usa para lijar, para quitar las impurezas, o decirle en pocas palabras la piedra poma que uno usa para quitarse la mugre, porque uno dice, ay, con jabón no me sale la mugre. Tenían que pasarle la mirra, y mira, eso no nos gusta, porque en la mirra lloramos. En la mirra decimos, él me lo hizo, fulanito me gritó, fulanito me hizo esto, me engañaron, porque Dios va a utilizar gente martillo, clavos, serruchos, tijeras. Esa es la mirra, son necesarios para trabajar en mi carácter, porque ahí Dios te va a perfeccionar. Y Esther tuvo que pasar por eso. Cuando terminó los 6 meses de mirra, entonces su odre ya era nuevo, para poder recibir vino nuevo, ungüentos y perfumes. En la mirra se quebró su alabastro. En la mirra se quebró el odre de Esther, porque Esther traía un sentimiento de orfandad. Recuérdate que era huérfana. No tenía papá, no tenía mamá, y el único pariente que tenía, que era su primo Mardoqueo, lo había dejado. Entonces ella tenía orfandad y no podía llegar a ser reina con un espíritu de rechazo. No podía llegar a ser reina con un espíritu que ella diga, ay, me volteó la cara a fulanito y tal vez nada que ver. O de resentimientos. No, Esther necesitaba la sabiduría porque iba a algo especial. Y cuando en esa mirra se fue el rechazo, se fue todos esos sentimientos que no aplican a lo que Dios tiene para tu vida. Pero en una noche, de todas las mujeres, ella fue elegida.
¿Usted se imagina cuántas mujeres desfilaron antes de Esther? Si fueron 4 años de encuentros que Asuero tenía todas las noches con mujeres. Yo de verdad que me pongo a pensar y digo, qué bárbaro este Asuero. Porque 4 años y cada noche tenía un encuentro con una mujer. Pero cuando fue el tiempo de Esther, dice que era el 7º año de su reinado. Esther halló gracia más que las demás y ella fue elegida reina. Entonces ella entendió, ahora entiendo. Estaba en pausa para ser transformada. Porque hay un palacio que me está esperando. Y eso te quiere decir hoy el Señor. Hay procesos que tienen fecha de vencimiento. El proceso de Esther fueron 4 años. Yo no sé cuántos años llevas tú. Pero Esther hizo todo lo que un eunuco llamado Hegai le decía. Esther, vístete así. Esther, habla así. Y ese Hegai es el Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo te mande a hacer, no te pelees con él, obedécelo. Habla. Todo lo que él te va a mandar a hacer, hazlo como lo hizo Esther, porque eso te va a alinear a que se venga la finalización de esa prueba. Hay un tiempo de límite. Y hoy Dios viene a hablarte que hay un reloj en el cielo que está marcando ya el tiempo de libertad. Job 14:13. Si tú conoces la historia de Job, es fuerte, es tremenda. Y Job dijo esta declaración profética y dijo, Dios, anótame en tu calendario para que te acuerdes de mí. ¿Se imagina Job diciéndole, Señor, ya no aguanto este proceso? Anótame en tu calendario, acuérdate de mí. Y Dios se acordó de él cuando Job hizo ajustes en su corazón y oró y bendijo a sus enemigos. Yo vengo a terminar este mensaje diciéndote que hay fecha de vencimiento a tu prueba. Y que si tú estás hoy oyendo este mensaje no es casualidad, es porque Dios ya le puso fecha y está próxima a llegar. Como lo hizo con Sara y como lo hizo con Abraham, que llegó a visitarles y decirles dentro de 1 año ustedes abrazarán a su hijo. Dios te está diciendo, yo voy a poner a Darío, a Ciro. Hay gente ya lista para tu rescate. Recuerda, 170 años atrás Isaías anunció que estos 2 personajes serían el rescate para los judíos. Nadie va a evitar que tú resucites. Ya hay un Darío que va a tocar a la puerta de tu casa. Ya hay un Ciro ordenado para bendecirte y darte trabajos financieramente. Ya está listo. La promoción ya está lista. Jeremías 29, quiero que regresemos para terminar. Jeremías 29, 1 al 2. Y con esto termino. Yo creo que aquí Dios va a terminar de sellar este mensaje. Y tú vas a darte cuenta que Dios no se ha olvidado de ti. Regresemos a Jeremías 29, 1, 2. Dice así. Jeremías escribió desde Jerusalén, vuelvo a leer, una carta a los ancianos, a los desterrados, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había llevado cautivo a Babilonia. Versículo 2. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, subraya ahí, el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte y los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueron llevados cautivos a Jerusalén. Dice aquí claramente, Jeremías envía la carta y esta carta él la envió cuando el rey Joaquín fue llevado cautivo. ¿Usted se imagina a ese rey Joaquín diciendo, Dios se olvidó de mí? Dios ya no tiene misericordia de mí. Era terrible el rey Joaquín porque se había corrompido adorando a otros ídolos. Pero Dios hizo un trabajo especial en este hombre. Ahora vamos a terminar este mensaje y esta carta y vámonos a Jeremías 52 del 31-34. Esta fue la última profecía de Jeremías y aquí termina. Aquí termina él. Jeremías 52, versículo 31 al 34. Diga aquí conmigo. En el año 37 de la cautividad de Joaquín, hablando del mismo Joaquín que se había llevado, rey de Judá, Evil-Merodach, que era hijo de Nabucodonosor, ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey, diga conmigo, fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel, diga conmigo, el 31 de marzo. Gracias por este 31 de marzo, Dios, dile. Que pones a un Evil-Merodach a mi vida, que me saque del cautiverio. Dice,
Dice, lo sacó de la cárcel el 31 de marzo de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a los demás reyes cautivos en Babilonia. Además, dice, le proporcionó a Joaquín ropa nueva. Te viene un nuevo closet para reemplazar la ropa de prisionero. Y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Además, así que el rey de Babilonia le dio una ración diaria, le dio dinero, le dio provisión financiera y comida mientras vivió. Esto fue hasta que murió. Veo aquí yo y termina la profecía de Jeremías. Joaquín fue cautivo en Babilonia, el rey. 37 años fue su proceso, donde Dios hizo algo maravilloso. Pero Dios ya había orquestado que Evil-Merodach llegara al trono, lo sacara, le quitara la ropa de cautividad, le diera un nuevo closet, le diera provisión financiera, sus gastos personales hasta que él murió. Dios te está diciendo ahora, yo tengo conexiones divinas. La conexión divina va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para ponerle fin a tu proceso. Y eso lo estoy recibiendo de parte de Dios. Y este año 2026, la palabra profética dada, eso es un año de conexiones divinas. Yo se los voy a compartir en los chats para que vuelvas a recordar lo que Dios profetizó a finales del 2025. Proféticamente, según el calendario judío 5786, el número 6 significa conexión divina. Dios te está diciendo, este es el año que usted sale de ese cautiverio, de esa deuda, de esa crisis, de esa situación, porque ya hay asignado, o ya sea Evil-Merodach, o Daniel, o Darío, como se llame el personaje, pero va a llegar a tocar a la puerta de tu casa. Deuteronomio 28 dice, si obedeces la palabra de Jehová, todas estas bendiciones llegarán a tu vida. Llegarán a tocar la puerta de tu casa y no tendrás que ir tú detrás de ellas. Estamos en un año de conexiones divinas. Hay promesas que puedan estar en pausa a tu vida, pero hoy Dios te dice, ojo, no están canceladas. Dios no ha cancelado tu bendición. Dios no ha cancelado tu llamado. Y ha venido hoy en esta hora a decirte, quito la pausa de tu promesa y le digo, avanza, vive, resucita. No estás en pausa, estás en proceso, pero hoy se quita la pausa y entra una aceleración y despierta un hambre en tu vida para alinearte a buscar a Dios como Daniel lo hizo. Porque ese hambre que tengas por Dios va a desatar que las conexiones divinas, los camellos, los ángeles quiten la posición y vengan a darle respuesta a tu vida. Dios levantó a Daniel en esos 70 años. Él dijo, hay que leer esa carta, dijo Daniel. Dios habla aquí y Dios no falla. Dios va a levantar a un Daniel que va a interpretar tu tiempo, tu hora y tu momento, porque ya Dios lo escribió en el calendario. Yo sé que tal vez estás nervioso. Yo sé que tal vez estás ansioso porque no ves nada. Tal vez ya no tienes fuerzas de esperar. Tal vez estás en Babilonia en un cautiverio. Ya no sabes cómo salir de ahí. Parece que no hay puertas abiertas para ti. Parece que a todo mundo se le abre puertas, pero a ti no. Parece que no hay esperanza para ti. Y así estaba Israel en esa temporada de silencio, cuando de repente llega la carta de Jeremías 29. Esta palabra que hoy viene Dios a darte, empieza a liberarte de la cautividad, a construir tu fe, a darte esperanza. Yo sé que Dios trae nueva fe a tu vida. Fe que creas que lo que Dios te dijo se está cumpliendo, pero sobre todo que rindas tu corazón a Él para que ya no haya demora, porque ya es tiempo de respuestas, es tiempo de libertad, es tiempo que Dios nos visite proféticamente. Yo declaro ahora, cierra tus ojos donde tú estás y yo declaro ahora en el nombre de Jesús que tu cautiverio no se cancela, que tu promesa no se cancela, que Babilonia no es tu destino final, que hay un reloj en el cielo contando ya el tiempo de la bendición,
que Dios no se ha olvidado de ti. Tú estás esperando un milagro, una promesa, y dice Dios, viene porque viene. Y hoy te da Dios fuerza espiritual para creer. Hoy declaro que el Espíritu Santo te despierta. El Espíritu Santo despierta y te dice, tengo tu nombre escrito en la palma de mi mano. Dios me dio esta profecía para ustedes y yo voy a leerla, la escribí. Dice, algunos de ustedes están en pausa, pero no en cancelación. Así estaba el pueblo de Israel cuando estaba en Babilonia. Parecía que todo había terminado, que Dios se había olvidado de ellos. Pero entonces el profeta Jeremías le envió una carta. En esa carta Dios decía, cuando se cumplan los 70 años, yo te visitaré y yo te haré volver. Imagínate la alegría que llenó sus corazones cuando esta gente recibió esa carta. La esperanza se volvió a encender su fe. En medio de esos 70 años, Dios levantó a Daniel. Daniel leyó la carta profética y dijo, el Dios que habla aquí no falla. Y comenzó Daniel a buscar a Dios en ayuno y oración. Hoy Dios te dice a ti que estás aquí oyendo el mensaje proféticamente. Dios va a levantar un Daniel que te ayudará a interpretar tu tiempo, tu hora y tu momento, porque lo que estás viviendo ya fue escrito en el calendario de Dios. Dios va a despertar en ti una pasión por ver lo que Él ha dicho cumplido. Vas a volver a leer la palabra, vas a leer la carta que Dios dejó para ti. ¿Qué carta? La Biblia. Son 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Tal vez hoy estás nervioso, triste, cansado porque no ves nada. Sientes que estás en Babilonia, te sientes en cautiverio, sientes que ya no puedes salir porque no hay puertas abiertas. Muchos incluso te han dicho no hay esperanza. Así estaba Israel en una temporada de silencio. Así puede que estés tú hoy. Duele, el cansancio duele, pero escucha esta palabra. Lo que estás viviendo, dice Dios, no es tu destino final. Cuando se cumpla el tiempo señalado, Dios te va a visitar. Y hoy declaro proféticamente en el nombre de Jesús, tu cautiverio no cancela tu promesa. Babilonia no es tu destino. Hay un reloj en el cielo y ese reloj te dice, así como Evil Merodach el 31 de marzo, escucha bien lo que Dios le dice a la iglesia. 31 de marzo, Joaquín salió de la cárcel porque Evil Merodach llegó al puesto del gobierno. Mes 31 de marzo, mes Leví, mes de intimidad, mes de ayuno, de leer la palabra y de buscar a Dios, porque vas a activar ángeles a tu favor, dice Dios, no se ha olvidado de ti. Tú estás esperando promesa, milagro y viene. Hoy Dios te da fuerza, hoy declaro que se despierta una pasión por regresar a las sendas antiguas. Lo que Dios ya escribió en tu vida, nadie lo puede borrar, nadie lo puede cerrar. Y vamos a orar para cerrar este mensaje en el nombre de Jesús. Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti con un corazón agradecido por tu palabra. Gracias porque hoy me recuerdas que aunque a veces me sienta que esté cautiva en Babilonia, tú no te has olvidado de mí. Señor, así como hablaste por medio del profeta Jeremías y levantaste a Daniel para entender los tiempos, hoy te pido que despiertes dentro de mi espíritu para creer en lo que tú ya me has prometido. Padre, hoy te pido que fortaleces a tus hijos que estén cansados. Levanta al que se siente sin fuerzas. Devuelve la esperanza al que ha pensado que ya todo terminó, que no hay salida. Hoy declaramos que el cautiverio terminó y no canceló la promesa. Declaro que Babilonia no es el destino final de tus hijos. Señor, activa el tiempo que has marcado en tu calendario para sus vidas. Que cada promesa escrita por tu mano comience ya a manifestarse. Que lo que tú ya anunciaste, que lo que tú ya revelaste en sueños, en versículos, en citas bíblicas, ahora esté en un tiempo de cumplimiento, que se manifieste. Espíritu Santo, sopla vida en cada persona. Despierta fe donde hay duda. Trae luz donde hay silencio. Hoy creo que la visitación de Dios viene. Creo que el milagro viene. Que la promesa se cumplirá. Y que diremos como un día dijo Ana, por esto oraba yo. Señor, ¿por qué?
porque nuestros nombres están escritos en la palma de tu mano. Y declaramos que lo que tú escribiste sobre nuestra vida, nada ni nadie lo podrá borrar. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios ha terminado este mensaje y ha concluido diciéndote: no te he olvidado. Te tengo escrito. Y este mensaje era especialmente para ustedes. Hay unos que no conozco, que están aquí. Yo envié invitaciones y no sé quiénes son. Pero el Señor sí te conoce, porque estás escrita y escrito en la palma de la mano de Dios. Y cuando el enemigo quiera susurrar mentiras a tu vida, solo voltea a ver la palma y dile: Señor, ahí me tienes. Acuérdate de mí. Quiero hacer mención de esto. Tu corazón, tus actitudes, esa es la clave. Antes de dar y cerrar mi micrófono, quiero dejarte, si puedes buscar en el canal de YouTube o en el podcast que tengo en Spotify, una serie que se llama Enemigos Silenciosos. Aproximadamente son 15 enseñanzas. Préstale atención a cada enemigo silencioso, porque cuando tú escuches cada mensaje y lo rindas, vas a estar siendo libre, 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 y vas Dios a hacer ajustes en tu corazón para que lo que Él dijo en el tiempo oportuno a tu vida se desate. Te bendigo en el nombre de Jesús, y que la gracia de Jesús, que el amor del Padre y la amistad del Espíritu Santo quede siempre contigo. Que pases buena noche.